Hola, bienvenidos. En el video de hoy traigo la traducción de una conferencia que el doctor Anthony Chaffee hizo para la serie de conferencias Low Carb Down Under. Esta conferencia es del año 2022. La traducción la hice completamente yo y la voz la hice yo, solo que usé una inteligencia artificial para cambiarlo y que suene como una voz de hombre. Así que si les parece que suena un poco femenino, pues es porque soy yo. Antes de comenzar con la conferencia, voy a leerles la biografía que está en la página de YouTube del Dr. Anthony Chaffee. El Dr. Anthony Chaffee es un médico estadounidense y residente de neurocirugía que, durante un lapso de más de 20 años, ha investigado la nutrición óptima para el rendimiento y la salud humana. Es su afirmación que la mayoría de las llamadas enfermedades crónicas que tratamos como médicos son causadas por los alimentos que comemos o no comemos y pueden revertirse cambiándose a una dieta específica para la especie. Comenzó la universidad a la edad de 16 años estudiando biología molecular y celular con una especialización en química que culminó con un doctorado en medicina del Royal College of Surgeons. Es un jugador estadounidense de rugby, exjugador profesional en Inglaterra y Estados Unidos, y también ha entrenado en peleas de MMA en AMC Kickboxing en Kirkland, Washington. Más recientemente se ofreció como médico voluntario en los campos de refugiados en Bangladesh, ayudando a los supervivientes del genocidio del pueblo Rohingya en Birmania en 2017. Yo ya llevo bastante tiempo siguiendo a este doctor, tiene muchísima información sobre la dieta carnívora. Esta conferencia es bastante técnica porque es dirigida a médicos, pero creo que toda esa información nos puede ser muy útil. El título de la conferencia es "Las plantas están tratando de matarte". Espero que sea de su agrado y déjenme saber qué piensan en los comentarios. Ok, bueno, gracias por esa amable introducción, gracias por recibirme. El título de mi plática es "Las plantas están tratando de matarte", lo que por supuesto es un título muy provocativo, y se supone que lo sea, pero es para tratar de hacer a la gente pensar acerca de... Obviamente esta comunidad conoce muy bien los peligros de los carbohidratos. Cómo nos cambian metabólica, física y biológicamente y pueden causar mucho daño. Pero también debemos recordar que hay otros químicos y toxinas que existen en la comida que comemos y que también pueden causar daño. Así que pensemos un poco sobre esto. El ABC de la botánica. Las plantas son organismos vivos y quieren permanecer vivos. Si los comes, mueren. Así que tienen defensas, al igual que cualquier otro organismo vivo. Y mientras que los animales pueden correr o luchar, las plantas no pueden, así que usan muchas otras cosas, pero el veneno es uno de sus principales disuasores. Usan estos químicos defensores para envenenar a los animales que están tratando de comerlos. Y hay cientos de diferentes venenos enfocados a diferentes animales, insectos y agentes patógenos que intentan comerlas. Esta es la razón por la que la mayoría de las plantas en el mundo no son comestibles. Sabemos esto intuitivamente. Si te pierdes en el bosque y se te acaba la comida, no serías capaz de comer cualquier planta aleatoria. La mayoría te enfermarían seriamente. No creo que nadie sea capaz de encontrar los vegetales en esta imagen. Así que tienes que saber exactamente qué comer y la razón es que tienen estos químicos defensores. Aquí tenemos solo algunas categorías de las maneras en las que las plantas se defienden. Usan lectinas, que es algo en lo que la gente se está interesando cada vez más. Hay muchos tipos diferentes de lectinas. Hay al menos 2.500 tipos de plantas que usan cianuro. Hay diferentes toxinas, fitatos, taninos, oxalatos, disruptores hormonales, bloqueadores de nutrientes, cosas que te hacen muy sensible a la luz, y solanáceas, que hemos conocido por miles de años, pero por alguna razón seguimos comiendo estas cosas. De nuevo, solo con el ABC de la botánica, yo literalmente aprendí esto en séptimo grado. Las plantas y los animales están en una guerra evolutiva. Las plantas se hacen cada vez más venenosas para que menos animales puedan comerlas para poder sobrevivir y prosperar. Y los animales se adaptan cada vez más a los venenos específicos de plantas específicas para poder comer esa planta y sobrevivir y prosperar. Y es aquí donde obtienen sus recursos alimenticios, como los koalas y los pandas que comen una dieta muy específica. Si comen otras plantas se enfermarán seriamente.
La manera en la que comencé a comer de la forma en que lo hago, que es solo agua y carne, fue hace 22 años, cuando estaba tomando un curso de biología del cáncer en la Universidad de Washington en Seattle. Vimos cómo las plantas usan químicos defensores para protegerse a sí mismas. Estamos viendo esto enfocado al cáncer, estamos viendo carcinógenos y aprendimos hace 20 años que tan solo las coles de Bruselas contienen más de 136 carcinógenos humanos identificados. Es lo que les estoy diciendo. Es por eso que los niños... Bueno, a nadie le gustan las coles de Bruselas, ¿cierto? Y es por eso tienen ese sabor amargo. Son tu lengua y tu cerebro, que son mecanismos sofisticados y te pueden decir, oye, eso es malo para ti, escúpelo. Y eso es lo que nosotros hacemos normal y naturalmente cuando somos niños. Si le das a un niño un pedazo de brócoli, te odiará por ello. Si les das un pedazo de tocino, se les iluminan los ojos, ¿verdad? Así que estábamos aprendiendo eso. Los champiñones blancos tienen más de 100 agentes carcinógenos. Pero también las espinacas, la col rizada, la lechuga, el repollo, el pepino, el brócoli. Literalmente páginas y páginas con cada planta que te encuentras en el supermercado. Y ni una sola contenía menos de 60 carcinógenos para los humanos. Eran bastante abundantes. Teníamos una investigación del profesor Bruce Ames de Berkeley de los años 80, quien profundizó en ese tema que veremos en un minuto. Estábamos bastante sorprendidos, tal como lo estaría alguien ahora mismo. Recuerdo que estaba pensando en ese momento, pero los vegetales son saludables, ¿cierto? Y nuestro profesor debía leernos la mente. Nos miró y nos dijo, no lo están entendiendo. Yo no como ensaladas, no como vegetales, no dejo que mis hijos coman vegetales. Las plantas están tratando de matarte. Así que dije, muy bien, olvídate de las plantas, y paré. Y vas al supermercado y todo contiene plantas, todo ahí ya sea tiene plantas en los ingredientes o es una planta. Y caminé alrededor y lo que encontré fueron huevos y carne. Así que decidí solo comer huevos y carne y eso hice por varios años y obtuve beneficios enormes para mi salud. Estaba jugando rugby de manera profesional mientras estaba en la universidad y mi performance atlético, al igual que mi salud física, incrementaron dramáticamente, una diferencia como el día y la noche. Y aún estoy sintiendo esos resultados positivos 22 años después. Así que esa es la cosa. La mayoría de las plantas matarían a la mayoría de los animales. No es que algunas plantas sean venenosas y otras no lo sean. Es que todas las plantas son venenosas, pero algunos animales han desarrollado la capacidad de defenderse de plantas específicas. Pero si comen otras plantas, se enfermarán o incluso morirán. Los pandas y los koalas comen una dieta muy específica. Es muy monótono en la naturaleza. No tienen esta gran variedad de cosas para comer. Comen cosas muy específicas, ¿saben? Hay 340.000 especies de plantas en el mundo. Los koalas comen una, los pandas comen una, las vacas, los caballos y todos estos animales comen pasto y solo comen tipos de pasto específicos. Las hojas que come una jirafa son diferentes de las hojas que come un gorila o las que come un ciervo y así sucesivamente, y si las mezclas todas, todos se van a enfermar o morir. Hay simbiosis entre las plantas y los animales, obviamente esto es una tendencia evolutiva en el ecosistema. Hay animales coevolucionando con las plantas, todas las grandes plantas en las praderas evolucionan junto con los grandes animales de pastura. Ellos trabajan juntos de manera simbiótica. Pero también puedes ver a las frutas y puedes decir que la planta quiere que te las comas. Bueno, tal vez no. La planta quiere que algo se las coma. Pero no necesariamente tú, porque ciertos animales cuando ingieren estas semillas germinan en su intestino y eso reproduce a esa planta. Un buen ejemplo de esto es el pájaro casuario aquí en Australia y otras partes. Ellos comen cerca de 150 bayas y frutas diferentes. Y todas esas te matarían y matarían también básicamente a cualquier otro animal que se las coma, porque esas plantas quieren que el pájaro casuario se las coma. Porque esas semillas no van a germinar si no pasan por un pájaro casuario primero. Entonces, si un pájaro casuario se va de un área, todas esas plantas y árboles mueren. Y tenemos este dicho, no te comas las bayas rojas. Esto es algo que la gente siempre ha sabido, que no hay que comerlas. Así que la mayoría de las frutas siguen siendo tóxicas para los humanos. Este es un estudio del profesor Bruce Ames de Berkeley. Fue publicado en 1989. Él mostró que solo las plantas y vegetales naturales contienen 10.000 veces más pesticidas naturales por peso que los pesticidas industriales que estamos usando en ellas. Y es muchísimo más probable que causen cáncer que los pesticidas industriales. En este caso particular, alar, al cual estaban investigando específicamente porque querían prohibirlo diciendo que era veneno.
Que lo es. Las espinacas son peores. Entonces, en este punto, él identificó cerca de 42 toxinas diferentes que existían en una gran cantidad de plantas diferentes. En el artículo se puede ver prácticamente cada planta que se encuentra en la sección de frutas y verduras. Y 42 toxinas, 20 de las cuales está demostrado que son cancerígenas en ratones. 11 años más tarde, cuando tomé la clase de biología del cáncer, ya sabíamos de 136 solo en las coles de Bruselas. Y hay más. Aun cuando hoy hablamos sobre la OMS promoviendo la carne falsa y carne de laboratorio y todo este tipo de cosas, ellos todavía tienen una página que puede consultarse que habla sobre todos los venenos naturales que hay en las plantas y estas toxinas naturales en la comida, como ellos lo llaman. Y no habla de ninguna en la carne, excepto por la biotoxina acuática. Pero esto viene de una alga que los moluscos y los peces comen y puede volverlos tóxicos. Pero esta es la razón por la que se evitan las cosas que están infectadas en esa área. Hablan de todo tipo de cosas diferentes como cianuro, furano, cumarinas, lectinas, solaminas, microtoxinas y mucho más. También hablan de hongos venenosos. Piénsenlo, comemos hongos, pero hay más de 10.000 variedades de hongos en el mundo. ¿Cuántos de esos no te matan en el momento o te dan una experiencia religiosa? Hay como 5, y pensamos que porque estos 5 no nos dan una reacción aguda ni nada por el estilo, no solo son seguros, sino que son buenos para ti. Cosa que considero una presunción muy audaz tratándose de tu salud. Las toxinas naturales pueden causar una variedad de efectos nocivos que representan una seria amenaza a la salud tanto de humanos como de animales. Algunas de estas toxinas son extremadamente potentes. Estas son cosas que comemos todo el tiempo. Aquí dan ejemplos de ellas. Los efectos nocivos a la salud pueden ser envenenamiento agudo que va desde reacciones alérgicas hasta malestar estomacal severo y diarrea e incluso la muerte. Las consecuencias a largo plazo incluyen efectos en el sistema inmune, reproductivo o nervioso y además cáncer. Habíamos hablado hoy sobre los efectos de la mitocondria en el cáncer. Todos estos carcinógenos en las plantas dañan la mitocondria. Hablando de algunas de las categorías específicas como las lectinas son proteínas que existen en muchas plantas diferentes. Tienen muchas funciones diferentes, de hecho las lectinas están presentes en los animales y también en la carne, pero no parecen causar ningún daño. Las lectinas son probablemente desarrolladas como antipatógenos, son muy viejas, probablemente contra algunos patógenos e insectos, pero hay obviamente muchas reacciones cruzadas con otras formas de vida. Estas son proteínas que se pueden ligar a los carbohidratos de la superficie de tus células. Esto es algo que se ha estudiado cada vez más. El Dr. Paul Mason tiene una excelente conferencia solo en lectinas, que se ha hecho en un encuentro anterior de Low Carb Under. El Dr. Gundry, que ha escrito un libro titulado La paradoja vegetal, en el que habla de lo tóxicas que son las lectinas, finalmente concluyendo que debes comer una dieta basada en plantas, cosa que no creo que yo hubiera llegado a la misma conclusión. Hablamos sobre muchos carbohidratos, sobre cómo pueden afectar a la insulina, cómo la hiperinsulinemia puede causar muchos problemas. Pero lo que no necesariamente sabemos es que ciertas lectinas pueden pegarse a tus receptores de insulina y ligarse más fuertemente que la insulina misma y causar un efecto insulinogénico superior. También se pueden ligar a los receptores de leptina y la leptina es una señal de saciedad. Se libera de tu tejido adiposo y tus receptores de estiramiento. Cuando tu estómago está lleno, va a tu cerebro y dice, oye, estamos llenos, ya no necesitamos comer, hay energía suficiente. Si bloqueas este mecanismo, que la insulina también lo puede bloquear, no serás capaz de percibir tus señales de saciedad y terminarás comiendo de más. Comes y esto es por lo que comemos de más. Esta es otra razón por la que la gente que está en una dieta cetogénica reduce la cantidad que come naturalmente. A veces se puede observar cómo también las lectinas tienen un efecto y cuando baja sus niveles la gente también pierde peso. Hay un estudio que ha examinado a personas con un consumo isocalórico y uno de los grupos solo removió las lectinas y en ese grupo todos perdieron peso y perdieron bastante peso, mientras que los otros no lo hicieron. También están implicados en enfermedades como el Parkinson. De hecho, descubrieron que las lectinas cubren el nervio vago y entran en la sustancia nigra y dañan estas células. Están implicadas y se presume que forman parte del desarrollo del Parkinson, al menos en un factor que contribuye al Parkinson.
Parkinson. Esto se ha demostrado. Hay un estudio de 2015 en Dinamarca donde se examinó a toda la gente que tuvo una vagotomía, que es donde cortan el nervio vago, entre los 70s y los 90s. Encontraron que en esta población había una reducción del 67% en las tasas del Parkinson. Interesante. Continuando con las lectinas, está el gluten, que resulta familiar para mucha gente. Esta es otra lectina. Se combina con los antígenos de la superficie de los carbohidratos en los enterocitos del revestimiento del intestino, y esto puede dañarlos, puede destruirlos. Destruye también estas uniones estrechas, donde las células están literalmente pegadas para hacer una barrera de protección contra cosas que pueden entrar en el cuerpo y que no deberían entrar. Entonces, cuando dañas estas uniones estrechas, las bacterias y otros químicos que normalmente no entran en tu sistema, como las lectinas, ahora entran en tu sistema y causan todo tipo de problemas, como pegarse a tus receptores de insulina. Lipopolisacáridos vienen de las bacterias, también se pueden pegar en los receptores tipo Toll, que causan una cascada inflamatoria, y por medio del mimetismo molecular pueden implicarse en enfermedades autoinmunes. Y entonces estas lectinas son claramente agentes extraños que entran en tu cuerpo y a tu cuerpo no le gusta eso, así que los ataca con anticuerpos. Algunas personas que son genéticamente susceptibles a veces tienen antígenos superficiales que se asemejan a los de las lectinas y otros agentes extraños, y esto resulta en un efecto propagatorio de estos anticuerpos que ahora atacan a las células normales. Y esto puede ser demostrado desde los años 1800 con el Dr. James H. Salisbury, quien hizo una investigación de 30 años sobre la nutrición óptima para los seres humanos y que escribió un libro titulado La relación entre la alimentación y las enfermedades. Este es básicamente mi argumento, y ya se ha hecho en el pasado. Él descubrió, mucho antes de la existencia del azúcar refinada, que la gente que limitaba su dieta a carne y agua, carne roja y agua, revertían artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Todo esto un siglo antes de que tuviéramos cualquier medicamento significativo para estas condiciones. Era devastador si tenías una enfermedad así, y él descubrió que la gente podía revertirlo. Hay gente hoy que hace esto por todo el mundo. Algunos saben de la hija de Jordan Peterson, Mikaela Peterson, que tenía una artritis juvenil tan severa que tuvo 2 prótesis de reemplazo de articulaciones en su tobillo y cadera cuando tenía 16 años. Ella primero hizo keto y luego eliminó muchas toxinas diferentes y tuvo muy buenos resultados. Luego dejó las ensaladas yendo a una dieta de solo carne y agua. Ya no toma ningún medicamento y tiene hijos y está saludable. Solo tuvo una reacción aguda una vez que comió ensalada y decidió no comer eso nunca más. Creo que eso también es muy interesante. Existen los glucógenos cianogénicos, y estos se encuentran en cosas como la raíz de yuca, que es una raíz muy importante de la que hablaremos. También en las almendras y las almendras amargas. Ellos responden al daño. Así que cuando estás masticando una almendra o una almendra amarga o una yuca, eso libera el cianuro. No se encuentra normalmente en el tejido, solo cuando ha sido dañado. Este es un mecanismo de defensa. Hay raíz de yuca amarga y dulce. Las dos combinadas son la tercera fuente más importante de calorías en el trópico y es la principal fuente de calorías para más de 500 millones de personas en el mundo. Esta es una fuente muy importante de calorías y contiene cianuro. La yuca amarga te puede matar si consumes la cantidad de cianuro que contiene, así que tiene que ser procesada especialmente. Y cosechan la yuca amarga específicamente porque así no hay problemas con los herbívoros que quieren venir a comerla. Si lo hacen, mueren. Y tiene que ser procesada de manera especial, pero no se deshace de todo el cianuro. La exposición a largo plazo, aunque sea un poco de cianuro, puede causar daños neurológicos y de tiroides severos. Eso es muy serio. Nosotros no lo tenemos como un alimento aquí, pero la gente come almendras. Y la gente no se da cuenta de que de 400 a 800 gramos de almendras puede ser una dosis letal de cianuro en un adulto. Y aún así lo damos esto a los niños y lo vendemos en los supermercados, lo que yo considero salvaje. Y luego están las almendras amargas, que son como el interior del hueso de un durazno. La rompes y parece una pequeña almendra. Es muy amarga, porque tiene mucho cianuro. Y una o dos de esas masticadas liberan este cianuro y pueden ser una dosis letal para un adulto.
Hay cosas que causan toxicidad directa. La cicuta es una planta tóxica bien conocida. Tiene un antagonista del receptor de GABA que bloquea tu receptor de GABA y causa convulsiones intratables y la muerte en pocos minutos. Incluso la mitad de una hoja es suficiente para matar a un adulto. Se sabe de niños que han hecho pequeños silbatos con los tallos en América y se han envenenado e incluso han muerto. Es muy tóxica. Los oxalatos son algo que la gente conoce más, causan inflamación y daño en el cuerpo. También se pegan a los minerales y han sido asociados con las piedras en los riñones. Los taninos pueden bloquear las enzimas digestivas, ralentizar el crecimiento y altas dosis pueden causar daño en los riñones o necrosis hepática. Los aceites vegetales son simplemente veneno. Desde que el aceite sale de la planta se hace muy inestable y es muy proinflamatorio y oxidativo. Hay una correlación directa del alza de los aceites vegetales y el alza de las enfermedades cardiovasculares. Lo opuesto que con las grasas animales. Hay un artículo muy interesante que leí de los años 70, donde han descubierto que los aceites vegetales son un muy buen inmunodepresor. Y pensaron que era genial para la gente que recibía un trasplante de riñón, ya que no lo estaban rechazando. El problema es que todos estaban desarrollando cáncer, así que tuvieron que dejar de usarlos. Los disruptores hormonales suenan como lo que son, dañan a las hormonas. Están los fitoestrógenos que pueden tener efectos estrogénicos en el cuerpo. Estaba hablando con alguien con cáncer de senos la semana pasada y dijo que su oncólogo no quería que comiera carne roja por todas las hormonas que hay en la carne. Pero miren esto, los estrógenos que hay en la carne roja por 85 gramos de carne magra de vacas tratadas con hormonas es de 3.9 nanogramos de estrógeno, mientras que los fitoestrógenos en 85 gramos de soya son más de 1 millón de nanogramos. Si no comes carne, ¿con qué lo reemplazas? Con plantas. Las plantas tienen muchos más fitoestrógenos. La pastilla anticonceptiva tiene alrededor de 39.000 nanogramos. Una mujer fértil produce más de 100.000 nanogramos de estrógeno al día. Así que 3.9 nanogramos no está haciendo nada realmente. Así que está muy sacado de contexto. Y es realmente importante el hecho de que está fuera de contexto. Se ha demostrado que la soya reduce la reproducción en las ovejas, reduce el número de espermatozoides y puede alterar los rangos de las hormonas sexuales. Los bloqueadores de nutrientes son como los taninos y los oxalatos que se pueden pegar a diferentes minerales. También hay diferentes cosas que detienen a tus propias enzimas de digerir la comida correctamente. La soya y el trigo tienen inhibidores de proteasa que impiden a las proteasas del páncreas de digerir los alimentos normalmente biodisponibles, como la carne. La proteína que hay en las plantas no es biodisponible. Por ejemplo, el trigo. El 80% de su proteína es gluten, que no está para nada disponible para que nosotros lo usemos como proteína. Y lo poco que queda, que sí es biodisponible para ser digerido, tiene estos inhibidores de proteasas como obstáculo. Los inhibidores también estimulan a los receptores tipo Tau, aumentando la inflamación. Fitatos del ácido fítico están presentes en algunas plantas. Estos se adhieren a los minerales, creando sales minerales, e impiden que tu cuerpo absorba minerales como el calcio y el magnesio. Y es un enlace irrompible. No tenemos la tecnología para separarlos. Cuando comemos estos nutrientes y consumimos cosas como oxalatos y taninos y fitatos, no somos capaces de absorber y utilizar esos nutrientes. Así que solo porque en el paquete dice que tiene cierto nutriente no significa necesariamente que está disponible para ti. Y creo que realmente tenemos que reexaminar las dosis diarias recomendadas, porque realmente importa que lo que consumimos va a cambiar nuestras necesidades, simplemente porque no podemos absorber algunas cosas. Y todas estas recomendaciones fueron desarrolladas en una época en la que comíamos una dieta mixta. La fibra. Hay mucho que decir sobre la fibra, pero en resumen puede ser una barrera física entre las enzimas y la comida ingerida. La fibra puede interponerse y los alimentos no son efectivamente digeridos. Hay una barrera física entre el producto digerido y el lumen intestinal.
Así que no se digieren ni absorben tantos nutrientes cuando comes fibra, y esto era considerado algo bueno en los años 80. Decían, come más fibra, esto impedirá la absorción de nutrientes. ¿No es fantástico? Perderás peso. No lo sé, no creo que tenga ningún sentido biológico o evolutivo. Ciertamente limitar los nutrientes que obtienes de la comida no te daría una ventaja de supervivencia. La mayoría de los animales mueren de hambre en vez de engordar en la naturaleza. La fotosensibilidad es muy interesante. Hay diferentes furanocumarinas que mencioné antes, especialmente en las familias de los cítricos y las zanahorias. Frutas como los limones tienen estas furanocumarinas y cuando llegan a tu piel reaccionan a la luz. Son activadas por la luz y se ligan a las proteínas y al ADN y causan daño permanente. Y hay casos de niños que han padecido quemaduras de segundo grado solo por exprimir limones en el sol. Luego están el apio y la pastinaca, que también contienen esta furanocumarina que te vuelve fotosensible. Y tan solo en el apio existe una enfermedad llamada dermatitis por apio, donde quienes recogen y manejan el apio están en contacto con el apio todo el tiempo, se vuelven fotosensibles y generan estas horribles quemaduras como las que vimos aquí. Y estas son fotos de un par de ovejas que entraron en contacto con algunas plantas que normalmente no comen. Normalmente ves esto en animales de pastura, no en animales salvajes. Ellos normalmente saben qué comer, pero esto es cuando se les termina la pastura y terminan por comer cosas que normalmente no comerían y les hacen daño. Esto muestra solo las quemaduras que estos animales pueden generar. Las solanáceas. Literalmente hemos sabido por miles de años que estas son dañinas, como la belladona, una solanácea mortal, el tabaco. Usan una toxina llamada solanina, entre otras cosas. Pero regularmente comemos papas, tomates, berenjenas, chiles, pimientos, todas estas son solanáceas y todas producen solanina. Lo que olvidamos cuando adoptamos el uso de estas cosas del Nuevo Mundo, de América, fue que la gente que las comía en esa área, número uno, eran pobres y no tenían acceso a la carne. Tenían que comerlas por supervivencia. Y número dos, las procesaban de una manera muy específica. Los tomates, cuando son verdes, tienen más solaninas, así que los dejaban madurar en la planta, luego los blanqueaban, les quitaban las semillas y la piel, que es donde la mayor concentración de estos venenos está. Solíamos pelar las papas, ahora decimos que todos los nutrientes y vitaminas están en la piel. Cierto, ahí es donde todo el veneno está también. Es una barrera protectora contra algo que lo quiera comer. La mayoría de la gente creció con uno de sus padres diciéndoles que hay que mantener las papas en un lugar oscuro. Y si se pone verde, hay que tirarla. Está mala. ¿Qué significa? Que es tóxica. Tiene un nivel tóxico de solanina. O raíces germinadas también son malas. Hay que cortar todo el ojo o desechar la raíz por completo, porque está mala. Aparentemente las madres de algunas personas no les dijeron esto, y si lo investigas, 70 personas al año todavía mueren por comer papas. Esta es una foto de la puerta de un jardín en Inglaterra que ha cultivado muchas de estas plantas tóxicas. El alcance es que si te acercas lo suficiente a estas cosas, pueden matarte, solo por los químicos que destilan. Y de hecho, el jardinero en jefe sucumbió a estos efectos y murió por una de las plantas que hay ahí. Retrocediendo un poco a las lectinas, la ricina es otra lectina. Este es otro veneno mortal. Viene de la piel de las semillas de ricino, e incluso unos pocos miligramos de esto te matará invariablemente. Así que, ¿contienen nutrientes? Sí. Las plantas son seres vivos, contienen cosas que son buenas para otros seres vivos. Pero esto tiene un precio, y no son tan biodisponibles como pensamos. Esta es la razón por la que pienso que deberíamos rehacer estas recomendaciones, porque es una historia muy diferente si estás excluyendo estos bloqueadores de nutrientes y disruptores digestivos. Las recomendaciones para alguien que hace keto o solo carne van a ser muy diferentes que alguien que come de otra manera. ¿Contienen nutrientes vitales esenciales que no puedes obtener de la carne? Pues no, no los tienen y tenemos ejemplos infinitos de estos si nos vamos a la antigüedad. Pero incluso ejemplos actuales, los Masái, los esquimales, los nenets, todos nuestros ancestros vivieron eras de hielo y cosas por el estilo, donde no tenían acceso a todos estos distintos tipos de plantas y se basaban en una dieta a base de carne.
Les fue bien. A mí me ha ido bien. Yo he estado haciendo esto por décadas y hay gente que lo ha estado haciendo por más tiempo que yo, viniendo de un trasfondo europeo occidental. ¿Causan daño? Sí, yo creo que sí. Espero que haya dejado eso claro. Hay miles y miles de diferentes defensas químicas que estas plantas usan y solo estoy raspando la superficie de esto, pero causan daño. ¿Y por qué es importante para nosotros como personas, específicamente como médicos? Bueno, el hecho de que estas defensas químicas causan una gran cantidad de daño y enfermedades en la población y no lo estamos tratando por lo que es. Pensamos, esta es una enfermedad, necesitamos tratar la enfermedad. No estamos diagnosticando esto como una toxicidad, necesitamos remover la toxina y dejar que el cuerpo sane naturalmente, y estamos pasando por encima de esto diciendo, aquí está el tratamiento, sin pensar en cuál es la raíz del problema. Creo que nadie aquí diría que la diabetes tipo 2 es causada por una carencia de metformina, así que necesitamos ver qué es lo que lo está causando, y creo que son estas toxinas. Y en la ganadería se ha sabido por mucho tiempo, hay una serie de enfermedades distintas que son directamente atribuidas al animal comiendo la comida incorrecta, como los tambaleos ciegos, salivación, la parálisis de la lengua, el síndrome de las vacas locas, y reconocemos que esto viene de comer la comida incorrecta. Pienso que ahora como doctores debemos reconocer que muchas de estas enfermedades crónicas son en realidad la toxicidad de las plantas. Lo que yo argumento es que las llamadas enfermedades crónicas que tratamos no son enfermedades per se, pero toxicidad y malnutrición. La acumulación tóxica debido a una dieta inapropiada para la especie y una falta de nutrición específica para la especie. Demasiadas plantas, muy poca carne. Y eso es lo que yo llamo la teoría tóxica de las enfermedades modernas. Estamos abordando esto de manera incorrecta y como estamos abordando esto de manera incorrecta, tenemos tratamientos incorrectos. Se recibe el diagnóstico incorrecto en el hospital, se inicia un tratamiento incorrecto y no se ayuda a nadie, se les daña. Me parece que es lo que estamos haciendo y por esto no estamos teniendo buenos resultados. Aunque gastamos millones intentando tratar estas enfermedades, solo están empeorando. Pienso que es porque las estamos viendo de manera incorrecta. Así que, como cuando los médicos decían hace 50 años, asegúrate de comer tus vegetales, yo diría, no comas tus vegetales. Aunque sea, es algo para pensarse. Muchas gracias.